Ok, entonces, bienvenidos todos a nuestra clase 34 de Álgebra Moderna 2. Entonces, ¿qué es lo que vamos a probar en esta clase? En esta clase vamos a probar un inciso del siguiente resultado. ¿Qué es lo que nos dice este resultado? Este resultado nos dice lo siguiente. Entonces, consideramos sigma un isomorfismo de campos entre el campo E y el campo E', ¿sí? Y consideramos f de x un polinomio con coeficientes en E. Y consideramos f estrellita de x el correspondiente polinomio en e' de x, aplicándole el morfismo sigma estrellita de x a f de x, ¿no? Recordemos que sigma estrellita de f de x lo que hace es que a los coeficientes de f de x que están en e, los cambia por coeficientes en e' a través del isomorfismo sigma, ¿no? Entonces así es como obtenemos este f estrellita. Ok, entonces tenemos este isomorfismo, un polinomio con coeficientes en e de x y el correspondiente f estrellita con coeficientes en e', ¿sí? Consideramos f un campo de descomposición del polinomio f de x, o sea, esa va a ser una extensión del campo e, y vamos a considerar e' un campo de descomposición de f estrellita de x, es decir, f' va a ser una extensión del campo e', ¿no? Ok, entonces bajo esas condiciones vamos a tener lo siguiente. Va a existir un isomorfismo tau entre el campo de descomposición de f de x y el campo de descomposición de f estrellita de x que extiende a sigma. ¿Qué quiere decir que extiende a sigma? Lo que quiere decir es que este diagrama conmuta. ¿Y qué quiere decir eso? O sea, tengo aquí mi isomorfismo sigma que va de e en e'. E se mete dentro de f, ya que f es el campo de descomposición de f de x y f de x tiene coeficientes en e. Luego E' se mete dentro de F', ¿no? Ya que F' es un campo de descomposición de F estrellita de X y ese polinomio tiene coeficientes en E', ¿no? Entonces tenemos estas inclusiones, E se mete dentro de F y E' se mete dentro de F'. Entonces este isomorfismo sigma lo podemos extender a un isomorfismo tau entre F y F', ¿sí? Eso es lo que nos dice. Y eso de que este diagrama conmute es exactamente esto, ¿no? Que cuando yo restringo tau al campo E, lo que tengo es el isomorfismo sigma, ¿sí? Entonces, lo que nos dice este teorema es que va a existir este, y además, el inciso B, que ese lo vamos a demostrar en la siguiente clase, nos dice lo siguiente. Si yo tomo que f de x se factoriza en producto de irreducibles de esta forma, como p1 de x por p2 de x hasta pk de x, ¿sí? Y esos irreducibles, ¿sí? Y entonces, supongamos que tenemos esa factorización, de tal forma que ninguno de los irreducibles tiene raíces repetidas en el campo E, ¿sí? Es decir, todas las raíces de P1 de X, todas las raíces de P2 de X, todas las raíces de P de X son distintas, ¿no? ¿Sí? O sea, todas las raíces de P1 de X son distintas entre sí, todas las raíces de P2 de X son distintas entre sí y así sucesivamente, ¿no? Entonces, supongamos que pasa eso. Entonces va a resultar que, bueno, acá en el inciso A demostramos que existe un isomorfismo que extiende a sigma, ¿no? El inciso B nos dice exactamente cuántos son, ¿sí? El inciso D me dice que si pasa esta propiedad que dije anteriormente, entonces hay exactamente D isomorfismos tau que extienden a sigma, donde D, ¿quién es? D va a ser el grado de extensión de F respecto al campo E, ¿sí? Entonces, ¿cuántos tau va a haber de aquí a F', de F a F'? De tal forma que extiendan a sigma, pues va a haber tantos como el grado de extensión de F respecto de. Entonces, este inciso B lo vamos a demostrar en la siguiente clase, ¿sí? Ahorita nos vamos a concentrar en demostrar el inciso A, ¿sí? Ok, entonces, pues consideremos lo siguiente. Permítanme. Okay. Entonces, consideremos lo siguiente. Pues la demostración va a ser por inducción, ¿no? Entonces, hagamos A. Si demostremos que existe este isomorfismo tau que extiende al isomorfismo sigma, ¿sí? Ok, entonces, primero, ustedes verán que esto ya hicimos algo parecido
en alguna clase anterior, ¿no? Y eso es muy cierto, o sea, les voy a recordar qué fue lo que hicimos. Entonces, lo que hicimos fue lo siguiente, que fue en la clase 25. En la clase 25 demostramos lo siguiente, ¿no? Si yo tengo sigma que va de E en E', un isomorfismo de campos, yo tengo un polinomio reducible en E de X. Aquí estamos pidiendo un polinomio reducible, ¿no? En nuestra proposición que vamos a demostrar hoy, no estamos pidiendo que sea irreducible, solamente estamos pidiendo que sea un polinomio con coeficientes en E, ¿no? Aquí, en esta proposición que vimos en la clase 25, pedíamos que el polinomio fuera irreducible, ¿sí? Y considerábamos un polinomio reducible en E de X y considerábamos el correspondiente P estrellita de X en E' de X. Entonces, calculábamos en una extensión, considerábamos en una extensión f de E, considerábamos una raíz de p de x, ¿sí? Y en otra extensión f' de E', considerábamos una raíz de p estrellita de x, ¿sí? Entonces, tenemos el polinomio p de x, en un campo le encontramos una raíz alfa, y tenemos p estrellita de x, en otro campo calculamos una raíz alfa prima, ¿sí? Entonces lo que nos decía este teorema de la clase 2.20, de la clase 25, nos decía lo siguiente, que existe un isomorfismo sigma gorro que va del campo E alfa al campo E prima alfa prima, que manda alfa en alfa prima, ¿sí? Y además el siguiente diagrama conmuta, ¿no? Que yo tengo aquí sigma, mi isomorfismo con el que estoy empezando, y luego a este sigma lo puedo extender a un sigma gorro entre el campo E alfa y el campo E prima alfa prima, ¿sí? Y además de la forma que este diagrama conmuta, lo que quiere decir es que cuando yo restringo sigma gorro al campo E, ¿sí? Lo que tengo es sigma, ¿no? ¿Sí? Ok. Entonces eso demostramos en la clase 25, pero ¿qué es lo que estamos notando? ¿Cuál es la diferencia con lo que queremos demostrar ahora? Aquí pedimos polinomio irreducible. En la demostración que queremos demostrar hoy, no estamos pidiendo polinomio irreducible. Y además, aquí estamos extendiendo este isomorfismo a E alfa, al menor subcampo de F que contiene a E y alfa, y al menor subcampo de F' que contiene a E' y alfa prima, ¿no? Entonces, no estamos extendiendo a todo el campo de descomposición, estamos extendiendo solamente a este pedacito E alfa, ¿sí? Entonces, esa es la diferencia con lo que hicimos en la clase 25, y ahora vamos a demostrar algo más general, ¿no? Entonces regresemos a la demostración de nuestra proposición, ¿no? Entonces aquí tenemos nuestra proposición 2.57. Entonces tomamos un polinomio con coeficientes en E y su correspondiente f estrellita con coeficientes en E'. Tomamos f un campo de descomposición de f de x y f' un campo de descomposición de f estrellita de x, y entonces lo que nos dice es que va a existir un tau que extiende a sigma a los campos de descomposición, ¿no? ¿Sí? Entonces hagamos eso. Ok, entonces primero recorremos del teorema 2.7 primero. Del teorema del teorema 2.21 de la clase 22, lo que probamos en este teorema fue que el campo de descomposición tiene grado finito, ¿sí? Es decir, tenemos que el grado del campo de descomposición de F, el grado del campo de descomposición F respecto al campo E, es n y es menor que infinito. Eso demostramos en la clase 2.21, ¿no? Que los campos de extensión tienen grado finito, los campos de descomposición tienen grado finito, ¿sí? Entonces, la demostración la haremos por inducción sobre n. Entonces, la demostración se hará por inducción sobre n. Es por inducción sobre n. En n.
¿sí? Entonces, para n igual a 1, ¿qué pasa con n igual a 1? ¿Sí? Para n igual a 1, entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que el grado de f respecto de e es 1, ¿no? ¿Y eso qué quiere decir? Y eso entonces quiere decir que entonces f es igual a e, ¿no? Entonces f es igual a e. ¿Sí? Si el grado de extensión de f respecto de e es 1, entonces quiere decir que f es igual a e. Eso es un ejercicio de su tarea, ¿sí? Y que es muy fácil de hacer. Entonces, si tienen alguna duda, después me preguntan. Entonces tenemos eso. Y entonces en este caso, si pasa que f es igual a e, por lo tanto f de x, que si f es el campo de descomposición de f de x, ¿qué quiere decir? Que f de x se factoriza linealmente en e de x, ¿no? Por lo tanto, f de x se factoriza linealmente factoriza linealmente, porque f es el campo de descomposición de f de x, ¿no? Entonces, si f es igual a e, pues f de x se factoriza linealmente en e de x. Entonces, f de x se factoriza linealmente en e de x. Luego, como sigma es un isomorfismo, sigma estrellita, que va del anillo de polinomios, también es un isomorfismo. También es iso. ¿Sí? Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Y entonces, f de x también se va a factorizar, de donde concluimos que sigma estrellita de f que f estrellita de x, que es sigma estrellita de f, se factoriza linealmente en e prima de x. En e prima de x. Y por lo tanto, un campo de descomposición. Por lo tanto, un campo de descomposición es f' igual a e', ¿no? Posición de f', de f estrellita de x, de f estrellita de x, es e', ¿sí? Por lo tanto, tomamos f' igual a e', f' igual a e', y así. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Entonces, lo que tenemos es esto, ¿no? Tenemos e', aquí tengo sigma, y luego estoy diciendo que f es exactamente, e, y aquí también estoy diciendo que f' es exactamente e', ¿no? ¿Sí? Entonces, en este caso, el f es igual a e y el f' es igual a e'. Y entonces, ¿quién vamos a tomar aquí para que este diagrama conmuta? Pues tomamos tau igual a sigma, ¿no? ¿Sí? Entonces, tomando tau igual a sigma, pues ya encontré lo que queríamos, ¿no? Porque ya hice el caso n igual a 1, por lo tanto, tomando tau igual a sigma, tenemos la extensión requerida.
Ahorita nada más quiero probar que existe una, ¿no? En la siguiente clase vamos a demostrar cuántas existen. Tenemos la extensión requerida. ¿Sí? Entonces, en el caso n igual a 1, en el caso en el que el grado de extensión de f respecto de e sea 1, lo que tenemos es que entonces f es igual a e, y también vamos a tener que f' es igual a e'. Y entonces, ¿quién va a ser el único? En este caso solamente hay uno, ¿no? ¿Quién va a ser un morfismo tau que extiende a sigma? Pues va a ser el mismo tau, ¿no? Porque f es igual a e y f' es igual a e'. Entonces ahí no hay nada que hacer. Entonces el caso interesante es el que sigue, ¿no? Entonces supongamos, ¿sí? Entonces supongamos que el resultado es cierto. Vamos a utilizar inducción, ¿no? Supongamos que el resultado es cierto. ¿Es cierto? Para todo va a ser inducción fuerte, ¿no? ¿Es cierto? Para toda extensión, f respecto, para toda extensión f respecto de e, tal que la extensión de f respecto de e es menor que cierto número n, ¿no? ¿Sí? Entonces, supongamos que el resultado es cierto para todos los menores que n. Entonces, demostremos para n, ¿no? Entonces, supongamos, sea f tal que ¿qué? Tal que el grado de extensión de f respecto de e es exactamente n, y n es mayor que 1, ¿no? Entonces, el caso 1 no lo hago porque ya lo hicimos, ¿sí? Y ahora este va a ser mi hipótesis de inducción, ¿no? Esta es mi hipótesis de inducción, esta parte. Hipótesis de inducción, ¿sí? Ok. Ahora, pues nos agarramos una extensión de grado n y con n mayor que 1, ¿no? Ok. Entonces, sea f de x, entonces factorizamos a f de x. Sea f de x igual a p1 de x, p2 de x, así sucesivamente hasta pk de x, factorización de f de x, la factorización de f de x en irreducibles, la factorización de f de x en irreducibles, en e de x, ¿no? Sí, toda esta es una factorización en e de x. Ok. Entonces, donde no todos estos son necesariamente distintos, ¿no? Donde los p y x no todos son necesariamente distintos. Puede ser que aparezca varias veces el P1 y el P2 y así sucesivamente, ¿no? No todos son necesariamente distintos. ¿Sí? Entonces, si yo tengo esa factorización de f de x en e de x, voy a tener la correspondiente factorización de f estrellita de x. ¿Sí? Entonces, de esta manera, como sigma estrellita
sigma estrellita que va de E de X en E' de X es ISO. Entonces tenemos una factorización de F estrellita de X. Tenemos que F estrellita de X, ¿cómo lo voy a poder factorizar? Lo voy a poder factorizar como el P1 estrellita de X, así sucesivamente, hasta el PK estrellita de X, donde cada PI estrellita de X es irreducible, pero ahora en E' de X, ¿no? En E' de X. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy obteniendo una factorización en irreducibles en E de X. Como este es un isomorfismo, entonces al aplicarle yo el sigma estrellita a F de X, pues voy a tener una factorización en irreducibles, pero ahora en E' de X. ¿Sí? Ok. Entonces, y no todos son distintos, ¿no? Donde no todos no necesariamente son distintos. Ok. Entonces, como acá estoy suponiendo que el grado de extensión de F respecto de E es N y N es mayor que 1, ¿no? Entonces, como el grado de extensión de F respecto de E es N y es mayor que 1, existe un factor irreducible de P de X, existe un factor irreducible de P de X de grado mayor o igual que 2. De grado mayor o igual a 2. ¿Por qué pasa eso? Si pasara lo contrario, en caso contrario, si no existiera uno de grado mayor o igual que 2, lo que quiere decir es que todos son lineales, ¿no? En caso contrario. En caso contrario, todas las componentes irreducibles de P de X serían lineales. Todas las componentes irreducibles serían de grado 1, ¿no? Todas las componentes irreducibles de F de X serían lineales. ¿Sí? Serían lineales y entonces, como son, y entonces si F de X, si pasara que todas estas fueran de grado 1, entonces resulta ser que F de X ya lo estoy factorizando con con polinomios de grado 1 en E de X. Y entonces lo que estaríamos diciendo es que el campo de descomposición es F igual a E, ¿no? Y entonces F es igual a E. Entonces su campo F es igual a E. Y así, el grado de extensión de F respecto de E es igual a 1, ¿no? Pero aquí estamos en el caso mayor que 1. Eso es una contradicción. Una contradicción. Pues estamos en el caso en el que el grado de extensión de F respecto de E es un N mayor que 1, ¿no? ¿Sí? Entonces pasa esto, ¿no? Como el grado de extensión de F respecto de E es un número mayor que 1, alguno de estos polinomios que aparecen en la factorización aquí, alguno de estos tiene al menos grado 2.
¿sí? Entonces, después de reordenar, puedo suponer que el P1 de X tiene grado mayor o igual que 2, ¿sí, no? Ok. Supongamos, sin pérdida de generalidad. Entonces, sin pérdida de generalidad. Supongamos que el P1 tiene grado mayor o igual que 2, ¿no? Supongamos que P1 de X es tal que el grado de P1 de X es mayor o igual que 2. Ok, entonces tenemos eso. Entonces ya me encontré un polinomio irreducible. Entonces, y además podemos suponer que es mónico. Sí, y además podemos suponer que es mónico, es decir, que es de grado 1, ¿no? Y además, de grado 1, quiero que es que el coeficiente de grado principal es 1. Eso es lo que quise decir, ¿no? Además, podemos suponer que es mónico. Y entonces, tenemos eso, ¿no? Notemos que, ok, como F es el campo de descomposición, es un campo de descomposición, un campo de descomposición de f de x, un campo de descomposición de f de x que tiene coeficientes en e. Entonces, f tiene a todas las raíces de f de x. Tiene a todas las raíces de f de x. De f de x, pero f de x es p1 de x, así sucesivamente hasta pk de x, ¿no? Por lo tanto, f tiene a todas las raíces de p1 de x. De p1 de x, ¿no? Tenemos f es un campo de descomposición de este polinomio, entonces lo que quiere decir es que f de x tiene todas sus raíces, ¿no? Pero f de x yo lo puedo factorizar así. Entonces, si yo lo puedo factorizar así, entonces necesariamente tiene las raíces de cada uno de los factores irreducibles, en particular de p1 de x, ¿no? ¿Sí? Entonces consideramos una raíz, entonces sea alfa, de la misma manera, entonces de la misma manera, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que f', el que estamos en la f' es un campo de descomposición de f estrellita de x, ¿no? ¿Sí? Ok, entonces tenemos que f' es un campo de descomposición de f estrellita de x y entonces tiene a todas las raíces de f estrellita de x y como f estrellita de x se factoriza así, como p1 estrellita de x hasta pk estrellita de x, entonces f' tiene a todas las raíces de p1 estrellita de x, entonces de la misma manera f' tiene a todas las raíces
es raíces de P1 estrellita de X, ¿no? P1 estrellita de X. Ahora bien, notemos lo siguiente. Entonces, pues tomamos una raíz, ¿no? Si tiene a todas, pues tomamos una raíz. O sea, alfa en F', una raíz de P1 de X, perdón, alfa en F, tomamos alfa en F en una raíz de P1 de X y tomamos alfa' en F', una raíz, sean una raíz de ¿quién? De P1 estrellita de X. Entonces, tomo una raíz de este polinomio irreducible, P1 de X, y tomo otra raíz de este polinomio irreducible, P1 estrellita de X. ¿Sí? Y entonces, pues, además notemos, entonces, ahorita, además notemos que como P1 de X en E de X es irreducible en donde en E de X mónico. ¿Y qué pasa? Y como alfa 1 es una raíz, como alfa es una raíz, P1 de alfa es igual a 0. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estoy encontrando un polinomio que me anula a alfa, que es irreducible y que es mónico. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Por lo tanto, el polinomio mínimo de este elemento alfa en el campo E va a ser exactamente P1 de X. Eso lo vamos a utilizar después. O sea, tenemos esto, ¿no? Ok. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Me estoy tomando alfa en F, una raíz de P1 de X, alfa' en F', una raíz de P1 estrellita de X, y estos son irreducibles, ¿no? ¿Sí? Y entonces, pues, ¿qué? Pues podemos aplicar el teorema de la clase 25, ¿no? ¿Qué nos dice el teorema de la clase 25? Tomamos un isomorfismo de campos, tomamos un polinomio irreducible en E de X, tomamos su correspondiente polinomio irreducible en E' de X, y si tomamos en un campo, tomamos una raíz de P de X, y en otro campo F' tomamos otra raíz alfa' de P estrellita de X, entonces este isomorfismo sigma lo puedo extender a un isomorfismo entre E de alfa y E' de alfa', ¿no? Ok, entonces por el teorema 2.27 de la clase 2 de la clase 25, entonces por teorema 2.27 de la clase 25, ¿qué es lo que tenemos? Existe un isomorfismo, vamos a ponerle sigma gorro, que va de dónde? Que va de E de alfa en E' de alfa', ¿no? Tal que sigma gorro, tal que siguiente alfa va a dar a alfa' mediante este isomorfismo. Acá me faltó el prima. Alfa', ¿sí? Y el siguiente diagrama conmuta, ¿no? Que es E, lo metí dentro de E alfa. Luego aquí tengo E', lo metí. Bueno, tengo el isomorfismo, este es sigma.
y luego este está metido dentro de E' alfa prima. Y aquí tengo mi isomorfismo sigma gorro, ¿no? Que extiende el isomorfismo sigma, ¿sí? Entonces, por el teorema 2.27 tengo este isomorfismo. ¿Ok? Ahora bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Entonces notemos lo siguiente. Como E está metido dentro de E de alfa, y como E está metido dentro de E de alfa, entonces, y F es campo de descomposición. Composición del polinomio f de x visto como polinomio con coeficientes en E. Entonces, tengo este polinomio con coeficientes en E. Como E está metido dentro de E alfa, a f de x lo puedo ver como polinomio con coeficientes en E alfa. ¿Sí? Y tenemos que cuando yo veo a f de x como polinomio con coeficientes en E, f es su campo de descomposición. Entonces va a pasar lo mismo, va a pasar que f va a ser el campo de descomposición de f de x cuando yo lo veo como polinomio con coeficientes en E de alfa. Entonces, f es un campo de descomposición. Es un campo de descomposición. Es un campo de descomposición de quién? De f de x, pero ahora visto como polinomio con coeficientes en E alfa, ¿no? Ahí está. De la misma manera, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que E' está metido aquí. F estrellita de x es un polinomio con coeficientes en E', entonces lo puedo ver como coeficientes en E' de alfa prima. Y teníamos que F' era el campo de descomposición de E', de F estrellita de x, cuando yo lo veía como con coeficientes aquí, ¿no? Entonces va a pasar lo mismo, de la misma manera. F', F' es un campo de descomposición ¿de quién? De F estrellita de x, pero ahora cuando yo lo veo con coeficientes en quién, en E' de alfa prima, ¿sí? Ahora sí, cuando yo lo veo como con coeficientes en E', alfa prima. Ok. Entonces, pues ya estoy cayendo otra vez en las hipótesis del teorema, ¿no? El teorema me dice que debo tener un isomorfismo de campos y un polinomio f de x con coeficientes en ese campo. Y un polinomio f de x con coeficientes en ese campo y su correspondiente aquí, con coeficientes aquí en E'. Y f un campo de descomposición de f de x cuando yo lo veo con coeficientes aquí, y f' un campo de descomposición de f estrellita de x cuando yo lo veo con coeficientes aquí, ¿no? Entonces estoy obteniendo estas hipótesis para este isomorfismo, ¿no? Estoy considerando este isomorfismo
estoy considerando este isomorfismo sigma gorro entre E alfa y E prima de alfa prima. Lo que digo es que tengo un polinomio f de x. Tengo un polinomio f de x con coeficientes en E alfa de x aquí. Y tengo otro polinomio f estrellita de x con coeficientes en E prima de alfa prima. De tal manera que, que esta f es el campo de descomposición de f de x cuando yo lo veo como con coeficientes aquí. Y el f' es el campo de descomposición de f estrellita de x cuando yo lo veo con coeficientes aquí, ¿no? En E' de alfa prima. ¿Sí? Ok. Entonces, pues ya, por hipótesis de inducción puedo aplicar, bueno, todavía no puedo aplicar hipótesis de inducción, ¿no? Entonces tenemos esto. Y además notemos, notemos que ¿qué? Que quién va a ser sigma gorro. Notemos que sigma gorro, estrellita de f de x, pues va a ser exactamente sigma estrellita de f de x, y esto es f estrellita de x. Y esto va a pasar porque, sigma gorro, cuando yo lo restringo a e, es exactamente sigma. ¿Sí? Entonces, que el morfismo f de que este inducidos, el sigma gorro estrellita aplicado a f de x sea lo mismo que sigma estrellita de f de x, es porque cuando yo lo restringo a e, me da sigma, ¿no? Entonces tenemos esto. Y entonces ya estoy en las hipótesis de resultado del teorema, ¿no? Lo único que tenemos que checar es que para utilizar la hipótesis de inducción, necesitamos, entonces, para utilizar hipótesis de inducción, tenemos que ver que el grado de extensión de f respecto de e de alfa es menor que n. Y eso pasa por lo siguiente, en efecto, tenemos lo siguiente, ¿no? Tenemos que E está metido dentro de E alfa y esta está metido dentro de F. Por lo tanto, por la fórmula del grado, ¿qué es lo que tenemos? El grado de extensión de F respecto de E, que dijimos que este es N, es exactamente ¿quién? El grado de extensión de F respecto de E alfa por el grado de extensión de E alfa por grado de extensión de E alfa respecto de E. ¿Sí? Eso es por la fórmula del grado, ¿no? Pero, ¿qué es lo que sabemos de la teoría general? Que el grado de extensión de E alfa respecto de E es exactamente ¿quién? Este es el grado del polinomio mínimo de alfa respecto de E. Pero arriba, ¿quién dijimos que era el polinomio mínimo de alfa respecto de E? Aquí, ¿no? Dijimos que el mínimo de alfa respecto de E es exactamente P1 de X. ¿Sí? Entonces, déjenme, le pongo estrellita, acá está. Bueno, así. A ver.
¿sí? Entonces, dijimos que el mínimo era exactamente P1, ¿no? Entonces, este es exactamente el grado de P1 de X, y esto es por la igualdad estrellita, ¿no? ¿Sí? Déjenme, lo escribo más abajo. Mejor lo escribo de este lado, mejor lo escribo acá abajo. Esto es por esta igualdad que dijimos allá arriba, ¿no? ¿Sí? Ok. ¿Sí? Pero ¿cuánto es el polinomio, cuánto es el grado de P1 de X? P1 de X dijimos que nos habíamos escogido de tal forma, ¿no? Nos los escogimos de tal forma que el grado de P1 de X era mayor o igual que 2, ¿sí? Entonces este es mayor o igual que 2. Entonces esto es mayor o igual a 2, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que este número por este número que es mayor o igual que 2 me da este, ¿no? Entonces, por lo tanto, esta extensión es menor que esta, ¿no? Por lo tanto, el grado de extensión de E alfa respecto de E es estrictamente menor que N, ¿no? ¿Sí? Es exactamente, si quieren lo escribo de otra forma, esto es exactamente N sobre el grado de extensión de E alfa respecto de E, y esto es menor que N, pues este es mayor o igual que 2, ¿no? Y eso es menor que N. Por lo tanto, puedo aplicar hipótesis de inducción. Por lo tanto, por hipótesis de inducción, aplicado al isomorfismo. Por lo tanto, por hipótesis de inducción, aplicado a sigma gorro, existe un isomorfismo, un isomorfismo tau que va de dónde a dónde, que va de F en F', que extiende a quién, que extiende a sigma gorro, ¿no? Que extiende a sigma gorro. ¿Sí? Es decir, ¿qué es lo que pasa? Pues tenemos aquí, sigma gorro va de E alfa en E prima alfa prima. ¿Sí? Aquí tenemos este sigma gorro. Este sigma gorro. Y lo extendimos a un isomorfismo entre F y F'. Tau, ¿no? Eso fue por hipótesis de deducción, ¿no? Porque aquí estábamos aplicando el resultado a un polinomio con coeficientes aquí, su correspondiente polinomio aquí, y resultaba ser que f era el campo de descomposición de ese polinomio, ¿no? Que resulta ser que es el mismo f de x con el que iniciamos, solamente que en lugar de verlos con coeficientes en e, lo estoy viendo con coeficientes en e, ¿no? Entonces, este tau extiende a este, ¿no? Pero, ¿qué habíamos hecho? Pero, sigma gorro extiende a sigma. Por lo tanto, tenemos el siguiente diagrama, ¿no?
el diagrama. Aquí teníamos E, tenemos E'. Ya estos son los últimos detallitos de la prueba de este resultado. Tenemos E', aquí tenemos sigma, y luego, por el resultado visto en la clase 25, a este sigma lo pudimos extender a un E de alfa. Lo pudimos extender a un E de alfa. Y a un E' de alfa prima. Acá teníamos, por el resultado de la clase 25, esto lo extendimos a un sigma gorro, y la hipótesis de inducción me extendía este isomorfismo, este sigma me extendía este isomorfismo, la hipótesis de inducción me extendía este isomorfismo ya a todo el campo de descomposición. F', y aquí es tau, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que tenemos? Por lo tanto, tau extiende a sigma, es decir, tau restringida a E es sigma, ¿no? Y eso queda claro porque ¿qué? Tau restringido a E de alfa es sigma gorro. Cuando yo restringo sigma gorro a E, es sigma. Entonces tau restringido a E, pues va a ser sigma, ¿no? Pues, es decir, pasa esto. Y entonces ya acabamos, ¿no? Ya acabamos porque ya obtuvimos un isomorfismo tau entre los campos, ya obtuvimos un isomorfismo tau entre los campos de descomposición F y F' que me extendía a este sigma. Y era lo que queríamos, ¿no? Y era lo que queríamos. Queríamos un isomorfismo tau que me extiende a sigma. Ya lo hicimos, ¿no? Entonces la idea básicamente fue muy sencilla, ¿no? La idea fue muy sencilla. Y fue por inducción, ¿no? Entonces, dado una extensión, lo que hicimos es que la extendimos un poquito más, y eso me redujo el grado de extensión de, si esta tiene grado n, esta tiene, extendimos un poquito más, y de tal forma que el grado de extensión de f respecto a este campo es menor que el grado de extensión de f respecto a este, y entonces por inducción ya podemos extender este morfismo a algo más grande, y así es como obtenemos el que queríamos, ¿sí? Entonces, por hoy acabo la demostración de este resultado A. En la siguiente clase vamos a demostrar que aquí encontramos 1, ¿no? Aquí encontramos 1, pero en la siguiente clase vamos a demostrar que si cada uno de estos factores P1 de X hasta PK de X, cada uno de ellos no tienen raíces repetidas, entonces necesariamente ¿cuántos tau que hagan esto va a haber? Pues va a haber exactamente el grado de extensión de F respecto de E, ¿sí? Y sabemos que eso siempre es finito porque F es el campo de descomposición de E, ¿no? Entonces, en clases pasadas vimos que los campos de composición de polinomios, de un polinomio, tiene grado de extensión finita, ¿sí? Entonces, eso es lo que veremos en la siguiente clase, ¿no? Que cuántos tau hay que hacen conmutar este diagrama, exactamente D, que es el grado de extensión de F, que es exactamente el grado de extensión de F respecto de E, ¿sí? Ok, entonces pues aquí le acabo la clase por hoy y nos vemos en la siguiente clase.